En esta malla 2 vamos a comenzar por algún lugar para empezar a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Comencemos por aquí, por esta resistencia. Cuando hay una resistencia ponemos menos, porque acá hay una caída de tensión. Sería 1 por la corriente que pasa. Como hay una corriente I2 hacia arriba y hay una corriente I1 hacia abajo, restamos I2 menos I1. Seguimos arriba, sería menos 2 por la corriente I2. Seguimos con esta resistencia, menos 6 por la corriente que pasa, pero en este caso la corriente que pasa es I3, así que 6 por I3. Luego seguimos con esta fuente de voltaje, vamos a tomar el signo negativo, menos 12 sería. Luego sigue esta resistencia, ponemos menos el valor 4 multiplicado por la diferencia de corrientes, que es I3 que va hacia abajo menos I4 que va hacia arriba. Luego tenemos acá, seguimos con esta que sería menos 4 por la corriente, la diferencia de corrientes también, porque tenemos I3 hacia la izquierda, pero I5 hacia la derecha. Entonces I3 menos I5. Luego seguimos con esta resistencia, pues acá el voltaje sería el producto de menos 4 por la diferencia de la corriente I2 menos la corriente I5. Y nada más porque habíamos comenzado con esta resistencia, así que ya tenemos todo la suma de los voltajes de toda esta malla, y esto lo igualamos a 0. Ahora la siguiente malla a analizar, nos fijamos en nuestro diagrama topológico, es la que está más a la derecha, o sea toda esta. Vamos a aplicar entonces ahí otra vez la segunda ley de Kirchhoff en la malla 3. Comenzamos por cualquier punto, yo voy a comenzar por esta fuente de voltaje. Estamos analizando siempre en sentido horario, entonces el signo más 12. Arriba tenemos menos 4 por el valor de la corriente, que es I4. Luego tenemos otra fuente de voltaje. Como estamos saliendo por el signo negativo, sería menos, y el valor del voltaje, que es 4Vx, y nada más. No, me estoy olvidando esta última resistencia de acá. Entonces menos el valor 4 por la diferencia de corrientes, que sería I4 menos I3, y toda esta suma es igual a 0. Por último analizamos la malla 4, ¿no? La que está debajo. Pues ahí aplicamos otra vez la segunda ley de Kirchhoff en la malla 4. Comenzamos por cualquier elemento. Comenzamos con este. Sería, como es una resistencia, menos 2 por la corriente que atraviesa esto. La corriente que atraviesa esta resistencia sería I5 menos I1. Sigue esta resistencia de aquí, entonces menos 4 por la diferencia de corrientes, que sería I5 menos I2. I5 hacia la derecha y I2 hacia la izquierda. Luego la siguiente resistencia, otra vez una caída, menos 4 por, y acá sería la diferencia entre I5 menos la corriente I3. Y por último, debajo que tenemos una resistencia, entonces otra vez caída, menos 8 por, y simplemente la única corriente que pasa por aquí es I5. Ya tenemos toda la suma de voltajes en esta última malla, y eso sería igual a 0. Ya no vamos a analizar ninguna otra malla más. Estas son las 4 mallas que hemos determinado con este método. Estas son las 4 mallas que vemos en el diagrama topológico, y solo a esas vamos a analizar de esta manera. ¿Cómo se resuelve esto de acá? Mira, tenemos 4 ecuaciones lineales, pero ¿cuántas variables tenemos? Tenemos la variable I1, I2, I3, I4, I5 y la variable Vx. O sea, en total tenemos 6 variables y 4 ecuaciones. Entonces con 4 ecuaciones no podemos resolver este sistema. Nos faltan 2 ecuaciones más, porque tenemos 6 incógnitas.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que se denomina, vamos a hallar las ecuaciones de restricción para poder tener todas las ecuaciones que nos permitan resolver este sistema. ¿Cómo determinamos las ecuaciones de restricción? De este circuito van a haber ciertas corrientes como esta o ciertos voltajes que nos van a permitir hallar una relación también. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en esta resistencia, por aquí va a pasar la corriente I1 menos I5. Es la corriente I1 menos la corriente de abajo I5. Y acá tenemos una incógnita Vx que forma parte de este sistema de ecuaciones que está aquí. Entonces necesitamos relacionar Vx con esas corrientes circulantes. Ya, entonces acá podemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia. Entonces en esta resistencia podemos decir que Vx es igual a la corriente I1 menos I5 por la resistencia, que vale 2 por 2. Entonces acá ya tenemos una nueva ecuación. Ya tenemos una nueva ecuación para nuestro sistema. Y así tenemos que seguir hallando otra ecuación por allí. Por ejemplo, acá en esta fuente de corriente nos dice que la corriente es 2Ix hacia arriba. Pero nosotros sabemos que de este punto sale una corriente I3 hacia la derecha, I3, y también entra una corriente I2 hacia la derecha. Porque esta es la corriente I2, ¿no? Y la corriente I3 se va para allá. Entonces en este puntito podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen. Entonces las corrientes que ingresan son I2 y también la corriente 2Ix, y sale I3. Entonces ahí ya tenemos otra ecuación de restricción. Tenemos I2 más 2Ix es igual a la corriente I3. Pero vemos que tenemos una nueva incógnita, y ya tenemos 4 ecuaciones más estas dos ecuaciones, tenemos 6 ecuaciones, pero ahora tenemos 7 incógnitas, así que falta hallar una ecuación de restricción más, y esa la podemos obtener de aquí. Nosotros sabemos que por esta resistencia pasa una corriente I4, pero según datos del problema nos dicen que acá circula IX, entonces podemos decir que I4 es igual a IX, I sub 4 es igual a I sub X. Y con esto ya tenemos nuestras 7 ecuaciones para 7 variables. Las 7 variables son desde el I1 hasta el I5 con Vx y con I sub X. Y con estas 7 ecuaciones ya podemos obtener los valores de estas 7 incógnitas. Podemos aplicar ahí cualquier método de resolución de ecuaciones. Podemos darle forma de matriz y podemos resolverlo de esa manera, o si no podemos ayudarnos de algún software. Yo me voy a ayudar del Wolfram Matemática, que es una herramienta muy fácil de usar. Simplemente voy a escribir las ecuaciones en el Wolfram y nos va a quedar de esta manera. Entonces aquí en el Wolfram Matemática ya tengo mis 7 ecuaciones. Simplemente las escribí tal y como está. Tengo mis 7 ecuaciones y para obtener las soluciones ponemos solve. Aquí la ecuación, el nombre de la ecuación. Yo definí mi ecuación con ese nombre. Y entre llaves las 7 incógnitas, que sería I1 y 2. Ahorita los modifico sus subíndices. Por último, Shift más Enter y ya me da la solución de mi problemita, de este sistema de ecuaciones. Me está dando el valor de cada incógnita. Si quiero obtener en decimales, simplemente le pongo n y lo encierro entre corchetes. Y con esto ya obtengo la solución de las 7 incógnitas, I1, I2, I3, I4, I5, IX, Vx. Ya tengo la solución entonces. Así que esto de acá lo voy a pasar y lo voy a utilizar para encontrar lo que me pide. Aquí tendría entonces mi conjunto solución. Ahora vamos a
ver lo que nos pedían. Nos pedían el valor de V, o sea, el valor de esta diferencia potencial. Como ya sabemos que por aquí circula la corriente I5, y I5 vale 0.41, por aquí 0.41 amperios, entonces planteamos la ley de Ohm en esta resistencia, que el voltaje V es igual a la corriente, que es I5, o sea 0.41 por el valor de la resistencia, que es 8. Entonces V nos sale 3.28 voltios. El signo está bien porque acá debe haber una caída de voltaje, más o menos. Ahora nos piden la potencia de la fuente dependiente 2ix, o sea, de la potencia aquí. Para calcular la potencia aquí necesito, bueno, por la fórmula de la potencia era igual al voltaje por la corriente. Como ya sabemos el valor de I sub x, podemos saber que ya sabemos cuánta es la corriente que circula. Necesitamos la diferencia potencial entre estos dos puntos, o el voltaje. Entonces necesito conocer cuál es el voltaje aquí. Así que voy a plantear que mi voltaje aquí sea, digamos que sea el valor de E. Y podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff en esta mallita de aquí, porque ya conocemos las corrientes que pasan por cada una de estas resistencias, por lo tanto ya conocemos cuántos son los voltajes y podemos calcular mediante la segunda ley de Kirchhoff, es decir, la suma de voltajes igual a 0, podemos calcular el valor de E. Así que planteamos la segunda ley de Kirchhoff en un ladito. Pues comenzamos con esta resistencia. Por acá hay una caída, o sea, ponemos menos, diferencia de corrientes, que sería I2 menos I1. Los valores de esas corrientes ya los conocemos, así que después los reemplazamos. Esta resistencia tenemos una caída menos 2 y la corriente I2. Por aquí el voltaje en esta fuente, tal y como le hemos puesto, es E, pero según este signo sería menos E. Luego sigue aquí esta resistencia, que es menos 4, y la corriente que pasa por aquí es I2 menos I5, y eso es igual a 0. Ya tenemos entonces esta ecuación, y como ya sabemos los valores de estas corrientes, I1, I2, I2 y 5, resolviendo el valor del voltaje E nos va a salir menos 13.89 voltios. ¿Por qué nos sale negativo? Negativo nos sale porque este signo lo hemos establecido al revés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en realidad, si es que nosotros queremos saber cuál es el valor verdadero, sería de esta manera: el menos arriba y el más abajo. Y ahora sí, el valor del voltaje aquí sería menos 13.89 voltios. Por lo tanto, como ya conozco el valor del voltaje y ya sé cuánto es esta corriente, puedo calcular la potencia. La potencia es igual V por I. El voltaje es 13.89 y la corriente es 2Ix, 2 por Ix, pero Ix sabemos que es menos 2.58. Luego de aplicar esto, tenemos que ver si esta es una fuente activa o es una fuente pasiva. Como acá hay una caída de potencial más o menos, esta fuente es una fuente pasiva, que quiere decir que está consumiendo energía. Por lo tanto, para los dispositivos pasivos su potencia siempre va a ser positiva. Tenemos más. Si es que hubiera sido una fuente activa, le hubiéramos puesto menos, pero le vamos a poner más acá. Entonces, si nos fijamos, aparentemente esta fuente de corriente es una fuente pasiva, ¿no? Aparentemente, porque mira, la corriente va en este sentido y acá hay una caída de voltaje. Vamos a terminar de calcular esto de la potencia y nos va a salir, al final nos va a salir un signo negativo, menos. Y el valor de la potencia va a ser 71.6 watts. 71.6 watts. Este es el valor de la potencia. Y para terminar, fijémonos en esto, en el signo negativo.
nos salió negativo. Eso quiere decir que nuestra fuente en realidad es una fuente activa. Es una fuente activa, está entregando energía al circuito. Pero nosotros vemos la sentido de la flechita y parece que no, que está yéndose de más a menos, es decir, hay una caída de potencial. O sea, si nos fijamos en el gráfico, en el circuito parece una fuente pasiva, pero según los resultados me sale negativo. Eso quiere decir que es una fuente activa. Entonces, ¿dónde está la explicación a esto? Bueno, la explicación está en el valor de Ix. Ix es negativo, por lo tanto esta corriente 2Ix, su sentido original sería hacia abajo. Por lo tanto, si el sentido es hacia abajo, sí está yendo de menos a más, es decir, acá hay un incremento de potencial, por lo tanto la fuente sí es activa. Así que este resultado que hemos obtenido analíticamente es correcto, es una fuente activa y su potencia es negativa.